Esa noche volví a la oficina solo para buscar mi cartera. Había salido con prisa al mediodía, sin darme cuenta de que la había dejado en el cajón de mi escritorio. Eran casi las 9. Las luces de la planta baja estaban apagadas y el edificio silencioso como un templo. Subí sin encender nada, acostumbrada a moverme entre esas paredes que yo misma había diseñado. Tenía las llaves en la mano, el bolso colgado del brazo y la mente cansada después de una semana de reuniones tensas y respuestas evasivas. Cuando me acerqué a mi despacho, oí voces. Me detuve. Ya está acabada. La empresa debería ser nuestra. Dijo una voz que conocía demasiado bien, Almendra, mi hija mayor. Verónica dice que el abogado ya tiene todo listo, respondió Salomé, más baja, más contenida, pero igual de clara. Mi cuerpo se congeló. Me acerqué un poco más sin hacer ruido. Estaban dentro. No vi sus rostros, pero sí las reconocí. Hijas mías, sangre mía. Y allí estaban hablando de mí, como si fuera un bulto olvidado que había que retirar del camino. No podemos seguir dejando que lo arruine con su forma antigua de ver las cosas. Continuó Almendra con ese tono frío que usa cuando siente que tiene la razón. Verónica dice que si se niega a firmar podemos empezar el proceso de incapacidad. Legalmente hay opciones, agregó Salomé. Sentí que el aire me abandonaba. Las piernas me temblaban, pero no retrocedí. No lloré. No dije una palabra. Me quedé de pie al otro lado de la puerta escuchando cómo mis propias hijas planeaban echarme de la empresa que yo misma fundé con mis manos. No era solo una traición. Era algo peor. Era el desprecio de quien se ha beneficiado de ti toda la vida y ahora quiere borrarte como si nunca hubieras existido. Volví sobre mis pasos sin hacer ruido. Bajé las escaleras lentamente, como si cada peldaño confirmara lo que acababa de descubrir. Afuera la noche sevillana se sentía más fría de lo normal, y sin embargo, dentro de mí todo ardía. No dije nada al llegar a casa. Me senté en la cocina, encendí la lámpara pequeña del rincón y apoyé las manos sobre la mesa. El mármol estaba helado como mi sangre, y mientras el reloj marcaba la medianoche, comprendí que esta historia no había terminado. Apenas comenzaba. Mientras el amanecer se filtraba por la persiana de mi cocina, me preparé un café cargado como hacía desde hace más de 40 años. Me senté en silencio observando el vapor que salía de la taza y sentí cómo los recuerdos empezaban a subir como ese humo, persistentes, calientes, imposibles de ignorar. Yo no heredé nada. No tuve un padre que me dejara un negocio, ni un marido rico que me abriera puertas. Cuando terminé la carrera de arquitectura me encontré con más desprecio que oportunidades. Esto es cosa de hombres, me decían en cada despacho. Así que empecé sola, literalmente. Freelance, decían ahora. En aquel entonces era otra forma elegante de decir, lo haces todo tú. Dibujaba planos en servilletas, visitaba solares con el polvo pegado al sudor, cargaba sacos de cemento cuando no venía el repartidor. Mis hijas eran pequeñas. Las dejaba dormidas en casa mientras salía antes de que abrieran los bancos. Aprendí a negociar con burócratas lentos y albañiles groseros. Me gané el respeto no porque me lo concedieran, sino porque lo arranqué día tras día, contrato tras contrato. No hubo vacaciones ni fines de semana. Pero cada ladrillo que levantaba, cada plano que entregaba, lo hacía con una sola idea en la cabeza: dejarles algo sólido a mis hijas. Algo que nadie pudiera quitarles, no solo una casa, un legado, un apellido que tuviera peso, una empresa que llevara nuestras iniciales en la fachada. Cuando firmé el primer gran contrato, no celebré con champán. Celebré comprando esta casa, esta misma cocina donde ahora estoy sentada. Diseñé cada rincón pensando en ellas, los armarios empotrados para sus mochilas, la mesa grande para que nunca faltara sitio, los geranios del patio porque Almendra decía que olían a cuento. Salomé lloró cuando abrí el estudio acristalado, solo para que pudiera pintar. Y ahora me llamaban acabada. Me querían fuera. Como si nada de aquello hubiera existido. Como si sus vidas no hubieran sido construidas sobre mi espalda. Me levanté sin terminar el café. Había señales que había ignorado y necesitaba recordarlas todas.
No era la primera vez que sentía que algo se deslizaba fuera de mi control, pero hasta ahora había preferido no verlo con claridad. Como tantas madres me decía que eran ideas mías, que tal vez estaba exagerando, que las cosas habían cambiado y yo debía adaptarme, pero no eran ideas, eran hechos. Y ahora, repasándolos uno por uno, entendí que la traición no comenzó anoche. Llevaba semanas gestándose, quizás meses. Las agendas de los lunes empezaron a llegar sin mi nombre. Reuniones con clientes importantes se reprogramaban sin consultarme. Se firmaban presupuestos sin pasar por mi revisión. Cuando preguntaba me decían, ¿ya lo resolvimos o era algo menor? Pero no era menor. Era sistemático. Me estaban desdibujando. Cada día un poco más. Los correos también cambiaron de tono. Ya no se me copiaba en las decisiones clave. Había cadenas enteras en las que no figuraba. Incluso los ingenieros jóvenes empezaron a mirarme con esa mezcla de respeto forzado y condescendencia que se reserva para los jefes retirados que todavía rondan por los pasillos. Y entonces, una mañana abrí sin querer un correo que no era para mí. Había llegado por error a mi bandeja. Verónica, la esposa del hijo de mi hermano, y uno de mis protegidos más queridos, coordinaba una reunión privada con mis hijas y un abogado. El asunto era claro: propuesta de reorganización directiva, documentación adjunta. Verónica, que había llegado como cuñada silenciosa, ahora redactaba propuestas. Hasta firmaba con iniciales corporativas. Tenía su oficina propia y por lo visto un plan muy claro. Me senté frente al monitor y sentí una punzada que no venía del trabajo, sino de la sangre. No eran solo mis hijas. Era la familia entera empezando a mover mis paredes. Estaban renovando la casa sin pedirme la llave. Pero ya no iba a negar lo evidente. Esa noche, en lugar de quedarme en la oficina como cada viernes, me fui directamente a casa. Apagué el teléfono. Cerré las persianas. Y me senté frente a la carpeta negra que guardaba en el tercer cajón desde hacía más de 20 años. El lunes por la mañana encendí el portátil con el mismo gesto de siempre. Había dormido poco, pero tenía la mente clara. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina cuando llegó la notificación. Un solo asunto en el encabezado: reunión este viernes a las 10 horas. Firma de sesión preparada. Eso era todo. No había un buenos días, ni un mamá, ni siquiera una firma con afecto. El remitente era una cuenta corporativa que habían creado sin consultarme dirección, generalugavilan.es, y allí en el cuerpo del mensaje un párrafo breve y seco que me comunicaba con tono administrativo que se había organizado la transferencia de poder y que debía llevar los documentos requeridos. Me quedé mirando la pantalla sin pestañear. Un clic más abajo, los archivos adjuntos, el borrador de mi renuncia como presidenta ejecutiva y una carta de agradecimiento por mis años de servicio. Años de servicio, como si fuera una empleada más. Como si no fuera yo quien había puesto los cimientos de cada oficina, de cada proyecto, de cada maldito bloque de hormigón. No respondí. Cerré el portátil, apagué la cafetera y subí las escaleras a mi habitación. Me senté frente al espejo. El sol de invierno se colaba entre las cortinas y dibujaba líneas suaves sobre mi cara. Allí estaba yo, 68 años, piel curtida, cabello blanco, recogido con firmeza. Los mismos ojos que hace décadas firmaban cheques con más ceros de los que podía imaginar cuando empecé. Me observé largo rato. Y en voz baja, sin necesidad de gritarle, a nadie me lo dije con claridad. No me crié entre ruinas para suplicar. Nunca esperé que mis hijas me hicieran reverencias. Pero sí esperé respeto, lealtad y sobre todo memoria. Ellas no recordaban de dónde veníamos. No sabían lo que cuesta fundar algo en un mundo que solo escucha a hombres con corbata. Pero yo sí lo recordaba. Y no iba a permitir que todo terminara con una reunión y una firma. Me levanté del tocador, fui al armario del pasillo y saqué la carpeta negra. Dentro estaba todo. Todo lo que necesitaba para proteger lo que era mío y lo que estaba por venir. Bajé al sótano con la carpeta en las manos.
El aire allí siempre era más denso, cargado de historia. En la pared detrás de una vieja estantería de madera estaba la caja fuerte. Nadie más conocía el código. Lo marqué despacio como quien ejecuta un ritual antiguo. El clic seco al abrirla sonó más fuerte de lo que recordaba. Dentro había pocas cosas. Algunos contratos originales, una foto mía con el primer equipo de obra y un sobre lacrado con mi inicial escrita a mano. Lo sellé hacía más de 20 años, después de una conversación muy tensa con mi entonces abogado. Aquel hombre que ya falleció me advirtió, señora Gavilán, algún día no solo tendrá que defender su empresa del mundo exterior, sino de los suyos. Proteja su voto. Yo, incrédula en aquel momento, firmé los documentos que él redactó, por si acaso. Y ese por si acaso ahora era mi salvación. Me senté en el banco de madera del sótano y abrí el sobre con manos firmes. Allí estaba la cláusula notarial que me reconocía como accionista vitalicia, con el 51% del control total, sin posibilidad de transferencia o revocación, sin mi consentimiento explícito y registrado ante notario. Nadie sabía de este documento, ni mis hijas, ni Verónica, ni siquiera Ana, mi contadora de confianza. Durante años nunca tuve que usarlo. Mi palabra bastaba. Pero ahora ese papel era más valioso que cualquier edificio que hubiera construido. Era la llave que todos creían tener y que ya estaba en mi bolsillo. Volví a guardar todo, incluyendo una copia escaneada que subiría a una carpeta encriptada. Cerré la caja fuerte. Subí las escaleras con una calma que no había sentido en días. Ya no estaba en desventaja. No del todo. Tenía algo que ellas no podían anticipar. Esa noche dormí con la ventana abierta por primera vez en semanas. Al amanecer, abrí el móvil, respiré hondo y marqué el número de una persona que no esperaba volver a llamar nunca más. Marqué el número desde el fijo del despacho de casa. No quería usar el móvil. Con Casimiro Blatt nunca fue necesaria una pantalla de por medio. Sonó 2 veces antes de que su voz, grave, igual de áspera, que hace décadas, respondiera al otro lado. Isolda Gavilán. Si me llamas tú o es por un terremoto o por una guerra. Casimiro, dije sin rodeos. Quiero venderte mi parte de Gavilán Arquitectura, pero con condiciones. Hubo silencio. Luego un leve resoplido. Sabía que le había sorprendido y que también le había picado la curiosidad. Él nunca fue tonto. Competitivo sí, a veces arrogante, pero siempre directo, como yo. Estoy escuchando. Le expliqué todo en menos de 3 minutos: la traición de mis hijas, la cláusula del 51%, la reunión programada para el viernes. Le pedí una compra rápida, limpia, confidencial. Pero sobre todo, le exigí una cosa: que no les perdonara ni una. Que tratara a Almendra y Salomé como lo que eran, piezas del sistema, no princesas de palacio. Acepto, dijo, tras pensarlo unos segundos. Pero con una condición propia. Quiero cerrar el trato contigo en persona. Mañana, como en los viejos tiempos. Acepté. A las 7 de la tarde nos encontramos en una terraza discreta frente al río. Casimiro estaba igual, traje oscuro, mirada directa, sin adornos. Firmamos los primeros documentos preliminares sobre la mesa, con un café que se enfriaba rápido. Cuando ya estábamos recogiendo los papeles, soltó de pronto: ¿Sabes que estuve a punto de pedirte matrimonio? Fue hace 30 años, cuando ganaste aquel concurso en Madrid. Iba a hacerlo esa misma noche. Lo miré sin decir palabra. Solo sonreí. Casimiro había sido muchas cosas en mi vida, pero nunca un enemigo. Al llegar a casa llamé a Ana. Le pedí que viniera esa misma noche sin preguntas. No íbamos a preparar un informe, íbamos a ejecutar un corte limpio. Mientras ella revisaba balances y Casimiro aceleraba las transferencias, yo redactaba mi último movimiento, la respuesta que les daría en la reunión del viernes. El viernes amaneció templado. Me vestí con calma como si fuera cualquier otro día. Blusa blanca, sin una arruga, pantalón oscuro, zapatos bajos. Me recogí el cabello, como siempre, y me perfumé con la misma fragancia que usaba en los contratos grandes. No era por vanidad.
Era una declaración. Aún estaba aquí. Llegué a la oficina 10 minutos antes. El pasillo estaba en silencio, pero detrás de la puerta de juntas se oía el murmullo de voces familiares. Almendra, Salomé, Verónica y un abogado que no conocía. Al entrar se giraron hacia mí con sonrisas tensas, de esas que solo usan los que creen haber ganado, pero aún necesitan que tú lo confirmes. Me senté sin apuro. Ana se había encargado de dejar todo cerrado la noche anterior. Casimiro había cumplido su parte, y yo la mía. El abogado me pasó una carpeta con los papeles de renuncia. Todo estaba impreso ordenado con las fechas vacías para que yo solo firmara. No dije nada, solo la hojeé por cortesía como si estuviera evaluando una oferta menor. Entonces levanté la vista y con una sonrisa tranquila les dije, ya firmé algo, pero no esto. Esta mañana vendí mi 51% de la empresa a Casimiro Blatt. El silencio fue total. Almendra dejó de respirar un instante. Verónica palideció, sus labios apenas se movían. Salomé bajó la mirada y empezó a temblar. Vendiste, que alcanzó a murmurar Almendra. Mi parte. Ya no soy presidenta. Ya no tengo que firmar esto. De hecho, ya no tengo que estar aquí. El abogado parpadeó desorientado. No lo habían preparado para eso. Verónica abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Y Salomé, con las manos entrelazadas sobre la mesa, no encontró palabras. Yo me puse de pie. No levanté la voz, no reclamé. Solo recogí mi carpeta, me acomodé la blusa y caminé hacia la puerta. Casimiro llegará en unos minutos. Él continuará la reunión, y mientras salía del despacho, escuché el tic de sus relojes caros. Pero ninguno tenía tiempo suficiente para cambiar lo que ya estaba hecho. No me quedé a verlos llegar, pero Ana me contó cada detalle después. Casimiro entró con su habitual paso firme, acompañado de su abogado de confianza, un hombre joven de traje oscuro y maletín de piel. Saludó con educación, sin una sola sonrisa. Almendra intentó tomar el control de la situación como hacía siempre. Preguntó qué significaba todo aquello, si podía impugnar la venta, si había sido legal. Casimiro se limitó a abrir su carpeta y extenderle una copia del contrato notarial. La operación se realizó esta mañana. La señora Gavilán ejerció su derecho como accionista mayoritaria. A partir de hoy ustedes trabajan para mí. La frase cayó como un bloque de hormigón en medio de la sala. No hubo discusión posible. Casimiro traía no solo los documentos, sino también las nuevas órdenes suspensión inmediata de las tarjetas corporativas de dirección, congelación de cuentas personales vinculadas a la empresa y una auditoría externa para revisar cada decisión tomada en los últimos 6 meses. Verónica, que solía fingir equilibrio, perdió el color. Salomé apenas podía articular palabra. Y Almendra se quedó paralizada, con los labios apretados, masticando su propio orgullo como vidrio molido. La siguiente medida fue simbólica pero demoledora. Casimiro ordenó cambiar el logotipo de la empresa. La tipografía, los colores, incluso el eslogan. Todo lo que habían planeado en secreto ahora se modificaba, sin su aprobación. Y luego vino el último golpe: las 2 hijas fueron reubicadas. Ya no eran dirección ejecutiva ni creativa. Ahora reportaban directamente al Departamento de Recursos Humanos como consultoras externas sin voto en el consejo. Mientras salían de la sala con pasos pesados, varios empleados veteranos, los que habían estado conmigo desde los inicios, se miraron entre ellos. Uno de ellos, Miguel, ese viejo capataz de voz ronca, levantó discretamente una mano y aplaudió 2 veces. Otros lo siguieron en silencio. Yo no estuve allí, pero supe que ese aplauso no era para Casimiro. Era para mí, por haber hecho lo que muchos soñaron y pocos se atrevieron. Aquella noche en casa, tomé la libreta de tapas rojas que guardaba desde que abrí el primer local y escribí una sola línea: ahora sí empieza la verdadera herencia. 2 semanas después de la venta, me senté en el despacho del notario, con una calma que solo se alcanza cuando ya no queda nada que defender, solo lo que una decide dejar. Sobre la mesa, el documento original de mi testamento. Unas 15 páginas cuidadosamente elaboradas durante años, con modificaciones pequeñas tras cada proyecto, tras cada pérdida,
tras cada logro. Allí estaban los nombres de mis hijas, sus porcentajes, sus condiciones. Todo redactado con la esperanza de que el legado fuera símbolo de unión. Esa esperanza ya no existía. Quiero que borre sus nombres, le dije al notario. Ambas, Almendra y Salomé. Quiero que conste además que la decisión se debe a pérdida de valores fundamentales, lealtad, gratitud y respeto. Él asintió sin levantar la vista. Había visto esto antes. Familias rotas por dentro, aunque llevaran apellidos ilustres por fuera. Pero yo no lo hacía por rencor. Lo hacía porque entendí que una herencia no es solo dinero. Es una declaración. En su lugar designé a la Fundación Arco, una organización que apoya a mujeres mayores de 50 años que quieren emprender sin depender de nadie. Porque si alguien me hubiera dado esa mano cuando empecé, todo habría sido distinto. Quizá más fácil, quizá más justo. Solo incluí una excepción, Ulises, mi nieto. El único que alguna vez me escuchó sin mirar el reloj, que me preguntó por qué los planos tenían líneas azules y no negras, que me ayudó a podar los geranios del patio cuando nadie más se ofrecía. Pero le puse una condición. Recibirá una beca completa para estudiar arquitectura más una ayuda anual hasta los 30, si elige no usar el apellido Gavilán en ningún proyecto propio. No es una venganza, es una forma de protegerlo, de advertirle que el peso de un nombre manchado por la ambición puede arrastrarte más que elevarte. Firmé sin titubear. El notario selló el nuevo documento. Me levanté y salí a la calle con un sobre cerrado bajo el brazo. Era día de mercado en la plaza, y por primera vez en años no tenía prisa. Compré tomates, limones y un ramo de lavanda. Y al regresar a casa, encendí la radio y empecé a empacar mis libros. La casa está en la costa de Cádiz, a 2 calles de la playa y rodeada de silencio. Es blanca por fuera con contraventanas de madera azul y un pequeño jardín donde planté orquídeas que aún no florecen. Me levanto sin despertador. Tomo café en la terraza mientras el sol calienta las baldosas. Camino descalza sobre la arena. No tengo reloj. No tengo secretaria. No tengo prisa. Los primeros días mi cuerpo tardó en adaptarse al silencio. Después de décadas de ruido, juntas llamadas y agendas, el vacío asusta. Pero poco a poco, el espacio dejó de parecer ausencia y se convirtió en refugio. Escribo. No memorias, no todavía. Escribo fragmentos, ideas sueltas, frases que no dije y que ahora encuentran su lugar. Ana me regaló una libreta de cuero cuando me despedí de Sevilla. Para no olvidar lo que hiciste, me dijo con los ojos brillantes. Una tarde encontré en el buzón un sobre sin remitente. Reconocí la letra de Salomé al instante. La abrí, la leí de pie en silencio. Me hablaba de miedo, de arrepentimiento de no haber sabido elegir. Me decía que me echaba de menos que Ulises preguntaba por mí, que todo se había salido de control. No respondí. No por crueldad, sino porque ya no soy la mujer que espera que sus hijas la validen. Ya no necesito una disculpa que nace del vacío que dejaron. Solo tomé la libreta, abrí una página limpia y anoté. El amor que se pide por conveniencia no es amor. Después cerré el cuaderno y regué las orquídeas. Algunas tardes Ulises me llama desde la universidad. Me cuenta sus avances en estructuras, sus proyectos. Nunca menciona a su madre. Tampoco le pregunto. Hablamos de planos de arquitectura con alma y de cómo no dejar que lo que uno hereda se convierta en una cadena. He dejado de ser la empresaria, la directora, la madre sacrificada. Ahora soy solo yo. Y por primera vez en mi vida eso es suficiente. Y mientras el mar golpea con suavidad las rocas y el sol baja sin testigos, me repito en voz baja lo que ahora entiendo: sin duda vivir, sin máscaras, es el único éxito que vale la pena.